bienvenidos a un noticiero más. Hoy tenemos invitados especiales como lo es la señorita María José Mora Rocha, una politóloga, una gran economista y una defensora de los derechos humanos. Y también contamos con otra persona muy especial y de mucho conocimiento como lo es el señor Ricardo González, todo un politólogo, un gran economista, y cabe recalcar que este fue asesor personal del ex candidato Óscar Arias. Y vamos a hablar un poco hoy sobre, la temática del día de hoy es sobre la administración de González Flores. Sabemos que este fue un gran filósofo, un abogado, este estaba entre la clase oligarca, era una persona de mucho dinero que vivía en Heredia. Y algo muy importante, este no estaba entre los tres candidatos, ya que ninguno de los tres candidatos había alcanzado el 40%. Entonces, la Asamblea Legislativa era quien elegía la persona de más conveniencia y eligieron a González Flores. Ahora, hubieron ciertas medidas implementarias. ¿Me podrían mencionar ustedes algunas? Bueno, buenas, primero que todo, para nosotros, tanto para Ricardo, para mí es un placer estar aquí, poder acompañarlos y esperamos que los conocimientos de nosotros los podamos compartir de una manera correcta. Como usted lo dijo, sí, claro, González Flores fue un presidente importante de Costa Rica. Él tomó varias medidas que influyeron enormemente en el desarrollo del país. Estas se dieron principalmente en económicas y en sociales. En la parte económica podemos hablar de las tributaciones. Estas se tomaron para contrarrestar las repercusiones de la Primera Guerra Mundial. Como bien sabemos, son los impuestos. Él impuso 5 impuestos principales. El principal fue el de renta, que hablaba de que las personas debían pagar de acuerdo al dinero que recibían. Es decir, que los que tenían salarios altos pagaban más dinero que los que tenían un salario bajo. También se impuso el impuesto territorial, que se pagaba de acuerdo a la vivienda que se tenía o al territorio que se tenía. Si eran casas de lujo o territorio grande, tenían que pagar correspondiente a ese dinero, a ese valor que tenía el lugar. También se hizo un impuesto aduanero. El impuesto aduanero se refería a que todo lo que pasaba por aduanas debía pagar. Otro de los impuestos fue el de obras públicas. En ese caso eran las transnacionales y las multinacionales las que tenían el dinero para ejercer obras públicas en el país y se les cobraba por ejercer ese trabajo. También estuvo el impuesto de la FANAL, la Fábrica Nacional de Licores, que debían pagar las personas que querían traer licor, que en ese caso solo era el cacique y se utilizaba utilizaban únicamente las personas oligarcas, pero si se decidía traer de otros países deberían pagar un impuesto por ese licor. En el sector social hubieron 3 implicaciones. Primero fue la escuela normal. Se creó para poder educar a los profesores. Solo educaba a profesores. Buscaba crear a personas que fueran analíticas, que supieran conocer los problemas que había en el país y cómo resolverlos. Creaba solo profesores porque estos podían educar a la clase baja, a los que estaban en la pobreza. Otra implicación fue las casas baratas. Esto se dio porque había una crisis de casas, había mucha gente que no tenía casas. Entonces hicieron un proyecto para que las casas fueran más baratas y este problema se solucionara. Luego se creó un tribunal para poder educar, para poder resolver los problemas que había entre los trabajadores y los jefes. Estas serían las 3 implicaciones sociales. Ok, entonces sin duda alguna González Flores fue un presidente que hizo mucho por la clase media, ¿verdad? Muchas gracias por
compartir con nosotros aquí sobre estos temas y esperamos verlos pronto en otro noticiero. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Fue un placer compartir este día con ustedes. Igualmente. Bienvenidos de vuelta a un noticiero más. A continuación tendremos a mi compañera que está ya en cabina con unos invitados especiales para hablarnos sobre el periodo liberal que vivió Costa Rica. Adelante, Lisa. Gracias, Helen. El día de hoy estamos con dos políticos e historiadores importantes. Tenemos a Rigoberto Arias Arias y tenemos a Marcos Flynn Alfaro, quienes nos van a contar un poco acerca de las condiciones de vida que tenían los trabajadores durante el periodo liberal en Costa Rica. Un tema amplio y de importancia. ¿Qué nos pueden decir acerca de ello? Bueno, primero que todo saludar a todos nuestros televidentes que nos escuchan y nos sintonizan camino a sus casas o de regreso ya de su trabajo. Y cuando se abarca este tema, como lo dijo Elizabeth, hay mucho de qué hablar. Principalmente, o por citar un ejemplo, para iniciar ir introduciéndonos en el tema, podemos hablar sobre los salarios, los bajos salarios que tenían estas personas. Muchas de estas personas, cabe recalcar, trabajaban en lugares insalubres y aparte de los bajos salarios, esos tenían una familia que mantener y con ese salario base no podían. Sí, claro, tenemos que recordar que en ese periodo estaba muy dividido entre las personas de clase alta y las personas de clase pobre. Los oligarcas y los militares tenían la mayor cantidad de dinero y los salarios no eran pues los adecuados. Sí, un efecto de esto de que los salarios no fueran adecuados fue que en las casas no tenían muchos alimentos y no tenían con qué saciar a toda la familia. Y aparte necesitaban muchas energías porque las horas de trabajo eran exageradas y eran muy esclavizadas. Los trabajos eran muy fuertes. Sí, claro, yo pienso que también al no tener la comida necesaria y todo eso, nos hablamos un poco acerca de las enfermedades y la salud que tenían ellos en ese momento, que no era lo mejor, ya que las condiciones en las que trabajaban no eran buenas y pues eran más vulnerables a enfermarse, ¿verdad? Correcto, y también debemos recordar que estos no tenían vacaciones como las que tenemos hoy en día, no habían vacaciones, estos no tenían días de descanso, estos casi trabajaban los 7 días de la semana y horas excesivas, como lo dijo mi compañero. Sí, claro, eso ha cambiado un poco. Y tampoco existía alguna organización o algo que ayudara a los trabajadores o los defendiera a sus derechos como lo hay ahora. Pues claro, sí, es importante tomar en cuenta eso y darnos cuenta de que en esos momentos los trabajadores de verdad trabajaban en condiciones sumamente horribles, sumamente deshumanas y que pues se vieron muy afectados en esa época. Muchas gracias a ustedes por informarnos un poco acerca del tema y esperamos verlos pronto. Fue un placer. Muchas gracias a ustedes más bien por invitarnos. Buenas noches, estamos aquí de vuelta en un noticiero más. Hoy tenemos a Mariana Rodríguez. Es una política, historiadora y también economista. Ella nos va a hablar acerca de las crisis que ha sufrido Costa Rica, o una de las crisis que ha sufrido Costa Rica, en este caso la de 1929 y la del 2008. ¿Qué nos puede hablar acerca de ello? Bueno, todos sabemos de que ambas, la crisis de 29 y la recesión de 2008 fueron ambas muy duras para Costa Rica, y no solamente para Costa Rica, sino también para todo el mundo. Pues claro, sí, son crisis, nos afectan económicamente, nos afectan a nivel personal y todo, pero también creo que existen diferencias entre ellas. Sí, existieron varias diferencias. Una de las principales fue que una fue a nivel interno y la otra fue a nivel externo. La crisis del 29 fue a nivel externo, ya que aunque se dio en Estados Unidos, como todos sabemos, Estados Unidos es casi que la base de todos los países económicamente, así que pues en ese momento más que todo. entonces repercutió a muchos países. Y la recesión del 2008 fue más interna, fue más de Costa Rica. Luego, la crisis del 29 fue más como de la noche a la mañana, o sea, fue más como inesperado. Y la recesión del 2008 sí fue en un lapso más largo, entonces las personas tuvieron tiempo para prevenir, para ver qué se podía hacer para no sufrir tanto esta recesión. Sí, me imagino que habían como señales de que una recesión iba a ocurrir. Exactamente.
Y como consecuencia de eso, la crisis del 29 fue más dura, ya que, bueno, como acabo de decir, fue más inesperado, así que la gente no estaba preparada para una crisis, así que fue más dura, logró mucho tiempo en recuperarse y se podría decir casi que hasta el momento pues, no se ha recuperado del todo. Sí, claro, hay países que sufrieron mucho y creo que también fue más dura porque ocurrió no solo en un país, sino en muchos y al ver países afectados también y los comercios y todo, pues afecta a los países. Y más que fue después de la guerra, eso es diferente. Ajá. Y la recesión 2008 sí fue más suave, fue menos dura que como la de la crisis del 29. Pienso que todas las crisis, pues tienen su impacto, pero tal vez si lo vemos más a nivel global fue más leve por ese hecho, por ser solo en un país. Exactamente. Y bueno, otra diferencia fue que los bancos en la crisis del 29, los bancos en Estados Unidos no tuvieron el tiempo para intentar ajá, exactamente. Todos los bancos quebraron. O sea, como fue de la noche a la mañana, nadie fue inesperado, los bancos quebraron, las empresas no tenían dónde tener sus ganancias, todos sus... Entonces, pues sí, los bancos quebraron y a la recesión del 2008, los gobiernos tuvieron el tiempo para ver, ok, vamos a una recesión, podemos llegar a una crisis, así que hay que tomar medidas de precaución y entonces así se logró que los bancos no quebraran como sucedió en la crisis del 29. Algunos sí quebraron, pero supongo que el impacto no fue tan grande. Exactamente, sí, fue más leve en la recesión que en la crisis del 29. Bueno, como vemos, obviamente las crisis económicas son fuertes para todos los países. Muchas gracias por aclararnos esas diferencias, por informarnos un poco más acerca de lo que ha sufrido el país. Agradecemos enormemente el hecho de que nos visitara hoy y esperamos que nos puedan pronto. Muchas gracias. Buenas tardes, hoy en un noticiero más tenemos el placer de volver a recibir a Mariana Rodríguez, quien nos acompañó el día de ayer y toda su información brindada fue de gran provecho. Ayer hablamos de la crisis de 1929 y la recesión de 2008 que ocurrieron en Costa Rica. Recibimos a Mariana Rodríguez nuevamente. Buenas tardes. Esperamos que hoy sea de gran provecho. Bueno, como estaba diciendo, ayer hablamos de las diferencias en estas crisis y esperamos que el día de hoy podamos hablar un poco más acerca de ellas y creo que una buena manera de hacerlo es hablando de las semejanzas. Claro. Bueno, en ambas crisis, así hubieron diferencias, hubieron varias semejanzas. Una semejanza fue que en ambas crisis sectores como el comercio se vieron perjudicados, ya que en una crisis pues, un país puede hacer lujo de comprar productos como el café, que son uno de los mayores productos que se importan en Costa Rica, y pues Costa Rica se vio perjudicada a la hora de importar café porque muchos países pues esos países redujeron la cantidad de productos que nos compraban. Pues claro, no todas las importaciones podían ser iguales, no todos los países podían dar el lujo de comprar las mismas cosas y no en las cantidades que lo hacían. Exactamente. Otra semejanza, fue el desempleo, ya que pues muchas empresas quebraron porque los bancos quebraron, las empresas quebraban. Entonces muchas personas quedaron desempleadas, entonces esas familias no tenían esos ingresos, entonces pues hubo muchísimo desempleo en la crisis de 29 y en la recesión. Sí, pues creo que es algo lógico, si las empresas no tienen cómo subsistir, se da el desempleo, claro. Y otra semejanza fue que en ambas hubo un aumento del dinero, de los costos. O sea, a la hora de que el país no había dinero, no había ingresos por ningún lado, entonces se tuvo que empezar a subir el costo de los productos. Entonces, pues sí, muchas personas pedían préstamos para comprar tierras, para todo, porque pues todo era muy caro, por así decirlo. Sí, claro, tiene lógica. Bueno, yo creo que esas son unas semejanzas, creo que nos adentran más en lo que fueron las crisis y nos aumentan los conocimientos. Pues claro, igual que ayer fue un gran placer y pues
sabemos más acerca de estas crisis. Muchas gracias y los esperamos para la próxima. Buenas noches. Hoy estamos de vuelta en un noticiero más. El día de hoy tenemos a los dos candidatos a la presidencia en pantallas. Los hemos escuchado hablar acerca del país, de qué van a hacer, de sus metas, pero necesitamos saber si verdaderamente conocen la situación económica que está sufriendo el país en este 2018. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Buenas noches y muchas gracias. De mi parte yo me encuentro muy bien. Sí, me siento preparado para este debate que vamos a tener hoy. Bueno, con respecto a lo que dijo la señorita, yo creo que están pasando muchas cosas en el país que debemos de corregir. Primero que todo, en el ámbito de la corrupción, hay gente que gana salarios de muy alta denominación. Tenemos que buscar la forma de reducir eso. No es posible que muchos empleadores públicos que no, o sea, de otros sectores del gobierno, ganen tan poco y lleven mucho tiempo pidiendo un aumento y no se los hagan. Ahora, con base a la crisis económica o por el país puede entrar en una crisis económica, es por esto mismo, por los grandes salarios que está ganando las personas del gobierno. Y lo otro es, el otro aspecto sería por falta de voluntad política. Mucha gente está en el gobierno que realmente considero gente que no sabe nada y que no tienen ganas como de buscar una solución para el país, algo que nos haga surgir. Bueno, yo tengo una posición muy contraria a la suya. Yo creo que el problema real es la evasión fiscal. Es decir, nosotros estamos, todo el mundo invade impuestos. Ahí es donde el país está sufriendo económicamente. Esto hay que detenerlo. Por eso vamos a cambiar los impuestos. Vamos a crear impuestos que van a ser mejor controlados. Además, se están haciendo gastos innecesarios. Por ejemplo, se compran platos para los diputados que son carísimos. ¿Por qué no pueden comprar comida normal como las personas normales? Son personas normales. Y no solo eso, se dan muchos gastos en el gobierno que son innecesarios. Eso hay que detenerlo. Y los impuestos. Esas son mis dos posiciones con las cuales podemos ayudarnos para salir de la crisis económica. Entonces, como vimos, la posición en este caso de Rayón Pérez es que los salarios de los políticos son extremadamente altos y supongo que en su gobierno lo que haría sería bajarlos. Igual cree y considera, supongo, que él es una persona que tiene la suficiente capacidad o en este caso voluntad política para de verdad esforzarse por que el país salga adelante y en este caso económicamente. Luego tenemos la posición de Luis Ricardo González. Él habla de la evasión fiscal, creo que es algo súper real y que todos sabemos que está ocurriendo, y también los gastos que se están haciendo en este momento a nivel político, en diputados, en magistrados que están haciendo, son muy altos. Entonces él cree que eso es lo que se debería cambiar. Bueno, esas son las posiciones que tuvimos hoy de los dos candidatos a la presidencia. Creo que nos dan conocimientos, que nos dejan tomar decisiones acerca de lo que vamos a hacer en estas votaciones. Muchas gracias a ustedes televidentes y nos vemos.